¿Cómo están, televidentes? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este martes 9 de marzo del 2021, una fría mañana en la capital y en la mayoría del país, sobre todo en el Callejón Interandino, donde las bajas temperaturas, la lluvia y la neblina son parte del panorama de este invierno crudo. Anoche, por ejemplo, en Guayaquil, una intensa lluvia inundó varios sectores bajos de la ciudad, anegando, por supuesto, aquellas zonas donde efectivamente la acumulación de agua es permanente. Hubo dificultades, problemas, al igual también que en Quito, en el sur. El ECU 911 recibió más de 100 llamadas de emergencia a propósito de estas inundaciones. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a las noticias. En segundos estará con nosotros el doctor David Larrategui, un especialista en temas de inmunización y temas relacionados, por supuesto, al COVID, para conversar sobre estas nuevas cepas y las posibilidades de enfrentar con las vacunas que ya dispone el Ecuador, que por lo menos eso ha dicho la autoridad sanitaria. Y es que hay una buena noticia en medio de estas situaciones. La Escuela Politécnica del Litoral, la ESPOL, y el Instituto de Investigaciones de la Salud Pública, INSPI, trabajan en el desarrollo de una vacuna 100% ecuatoriana contra la COVID-19. En la fase experimental se analiza con animales para en el 2022 iniciar la fase en humanos. Este es el laboratorio de la Escuela Politécnica del Litoral. Aquí este grupo de expertos entre estudiantes y docentes dio un gran paso para el Ecuador. Desarrolló el primer prototipo de vacuna contra el COVID-19. Es una combinación de proteínas del virus, del coronavirus, con otras proteínas antigénicas. La vamos a después pasar a nuestros colaboradores, que es el INSPI y la ESPE, para que ellos comiencen a hacer los ensayos ya preclínicos en animales, en ratones, para ver efectivamente cuánto hay que inyectarlo, qué periodicidad hay que inyectarlo. El trabajo es minucioso. Porque no solamente estamos trabajando con ADN, pero en este momento ya estamos trabajando con proteínas y estamos trabajando con células, así que requiere muchísima organización. Bajo estrictos protocolos de refrigeración, conservan las células de un riñón humano sobre el que realizan las pruebas. Cambios que solo se pueden observar a través del lente de un microscopio. Pero ¿cómo actuaría en el cuerpo humano cuando esta vacuna sea aplicada? Eso se inyecta y esa proteína, por supuesto, genera una respuesta inmunológica en el cuerpo, que sabe que es extraña, y comienza a generar respuesta inmunológica, repito, con anticuerpos, con células inmunitarias, etcétera. Cada avance para el equipo de trabajo significa darle una esperanza al país de encontrar una vacuna propia y de los mismos niveles que aquellas que hasta el momento se han desarrollado en otros países. Vamos con el doctor David Larrategui. Doctor Larrategui, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Usted, como un experto en medicina interna y sobre todo en infectología, ¿cree y considera que estas nuevas cepas que han aparecido por ahí y que según algunos especialistas, incluyendo los análisis científicos de la OMS, hablan que los jóvenes menores de 40 años son ahora el grupo más vulnerable debido a esta fuerza con la que vienen estas nuevas cepas? ¿Esto es así? ¿Qué conoce usted? No, en realidad las variantes que han aparecido, la sudafricana, la variante de Gran Bretaña y la variante brasileña, son variantes que han mejorado el rendimiento del virus para poder contagiar a más personas, es decir, son mutaciones que el virus presenta o mantiene para contagiar a más personas. Cuando contagia a más personas, el virus alcanza una mayor mortalidad, no porque el virus sea más agresivo o porque afecte más a personas jóvenes o adolescentes, sino que la afectación que genera el virus al albergar y poder contagiar a mucho más personas, pues puede generar una mayor posibilidad de mortalidad debido al gran número de personas y al colapso del sistema sanitario que desarrolla, principalmente la variante brasileña, la cual se está tornando una variante muy especial porque, por ejemplo, en Manaos, una ciudad que ya se había contagiado más del 60-70% en la primera ola, ahora está sufriendo una ola con esta nueva variante en donde vuelve a reinfectar a las personas y está generando mucha más mortalidad que la primera ola. Lo que sí es cierto es que seguimos, digamos, en una situación muy compleja. Quito está al 100% en las unidades de cuidados intensivos, al igual que en los sistemas hospitalarios en general, y ya estamos rebasando más de los 95.000 contagiados. Esto habla de la difícil situación que está viviendo Quito, con un crecimiento, digamos, que sostenido, lamentablemente. Y el tema de la vacunación está muy largo y muy lejano. ¿Cree usted que esta situación puede agravarse?
A ver, si es que no logramos acelerar la curva de vacunación, la situación es bastante compleja porque la única forma de disminuir los ingresos hospitalarios y disminuir la ocupación de camas en terapia intensiva es a través del uso de la vacuna. Y entre a más vacunemos a la población, la probabilidad de que esto ocurra es menor. Entonces, estamos frente a un sistema o un plan de vacunación que ha tenido demoras, que ha tenido problemas logísticos y esto ha generado que obviamente retrasemos esta posibilidad y lo cual hace que mantengamos los índices de casos y los índices de ingresos similares a lo que ha pasado, ¿no? Entonces, no hemos logrado como país disminuir las curvas básicamente de diagnósticos de pacientes nuevos y esto ha hecho que los casos clínicos y las atenciones en las unidades de cuidados intensivos estén siempre o completamente llenas. Entonces, a medida que vacunemos, está ya muy claro lo que ha pasado en Israel, en Gran Bretaña, en los mismos Estados Unidos, en donde a la medida que van vacunando, a la medida que van generando vacunación, el número de casos graves y de fallecidos disminuye drásticamente. Hay que recordar que la vacunación tiene un efecto de protección poblacional, más allá de un efecto de protección individual, es decir, cuando hablamos de eficacia de una vacuna, yo estoy hablando de la eficacia que tiene en una población de disminuir los casos nuevos, es decir, si me dicen que hay una vacuna que tiene un 95% de eficacia, no me está diciendo que es un 95% de eficacia para protegerme a mí, sino que poblacionalmente está generando un 95% menos casos nuevos y menos casos graves, lo cual se traduce en una disminución de la mortalidad. Entonces, esa es la importancia de la vacunación actualmente y ahora es la lucha y el objetivo estará en aumentar la vacunación y en no descuidar los esfuerzos por vacunar a la población. Es fundamental, así vamos a reducir, si no, seguiremos condenados a mantener los índices que estamos viendo todos los días y las tasas de ocupación de camas que se mantienen constantemente. Según la autoridad sanitaria, el propio ministro lo ha dicho ayer, llegarán casi 2 millones de vacunas en las próximas semanas, ha dicho para el mes de abril, que seguramente podrán ser las de AstraZeneca, la iniciativa COVAX Facility, pero también las de Sinovac o Sinopharm, la farmacéutica china, que a propósito ya ha tenido el visto bueno de la autoridad sanitaria ecuatoriana, es decir, el ARSA. Para entender un poco, doctor, ¿cuán difícil es la tramitología? ¿Cuánto tiempo puede demorar que un medicamento, en este caso una vacuna, pueda tener estas certificaciones? En este caso, la China no necesariamente ha tenido, o entiendo que también por un tema de geopolítica, la autorización de la FDA o de la Agencia Europea, pero en este caso la ecuatoriana es, digamos, lo que nos interesa. ¿Cuánto puede demorar o cuál es el proceso para que una vacuna tenga estas autorizaciones de la autoridad reguladora? Bueno, cada vacuna presenta los estudios y certifica cómo ha sido elaborada, es decir, cuál es su característica en la evaluación de los procesos, por ejemplo, cómo se realizó el análisis, la generación de la vacuna, segundo, cómo esta fue experimentada en animales, luego cómo fueron los experimentos en humanos a través de estudios de casos controles, unos estudios randomizados. Una vez que se cumplen todas estas fases, la autoridad sanitaria pues lo que tiene que hacer es a través de un grupo y un consenso de expertos analizan las características de la vacuna, analizan las características de los resultados que ha presentado en la protección de la vacuna y también analizan el costo-beneficio de comprar una vacuna y el beneficio que va a generar en una población. Todos estos temas son analizados por cada grupo de expertos en cada país. En los Estados Unidos es el CDC, en Europa es el EMA, y que son empresas con personas y gente médica, gente también no médica, biólogos moleculares, ingenieros moleculares, que se dedican a hacer los análisis y analizar las características de cada una de las vacunas. Ese es el trámite regular y una vez que se analiza, se envía un informe a la nación que por lo general es expuesto, es un informe público en donde este grupo de personas especialistas pues indican a favor o en contra, porque inclusive si el informe es en contra de la acción del fármaco o la vacuna, pues se publica un informe en donde explican el por qué sí y el por qué no se decide aplicar una vacuna. En el caso nuestro, pues
Hay la agencia reguladora, el ARSA, que es de control sanitario, quienes son los que generan este tipo de boletines y que analizan la eficacia vacunal y los efectos costo-beneficio y la eficacia de seguridad de la vacuna en cada una de las poblaciones, de acuerdo a los análisis que se hacen en los estudios. Doctor, el tratamiento, digo, el tratamiento no farmacológico, ¿no? El tratamiento de la vacuna como tal o de sus componentes. Me refiero a si la de Pfizer BioNTech necesita menos 50 grados bajo cero, la AstraZeneca no tanto y la China sí. ¿Qué tan complicado y complejo puede resultar en el tratamiento y logística y almacenamiento y distribución de este tipo de medicamentos con todas estas recomendaciones técnicas científicas de cada una de las vacunas? Me imagino que debe ser algo complicado o complejo para el sistema sanitario en general. Bueno, en general, las vacunas en sí, per se, ya necesitan algunas de ellas cadenas de frío para mantenerse en almacenamiento. Inicialmente se hablaba que ciertas vacunas requerían cadenas de frío bastante complejas, mantener temperaturas de congelación bastante altas, pero con los estudios posteriores ya de distribución vacunal, se ha visto que el efecto de mantener cadenas de frío tan altas no es tan alto el momento de generar o aplicar la vacunación. Entonces, aparentemente, reducir un poco la congelación en estas vacunas que utilizaban mucho frío para poderlas mantener activas a los viales, aparentemente en las últimas semanas ya parece dar un giro en el sentido de que ya no se requiere refrigeración tan extrema, sino una refrigeración estándar. Evidentemente, el mantener una cadena de frío es importante para poder mantener la viabilidad de la vacuna, y aquí sí juega un rol importante las estrategias de vacunación. ¿Qué es una estrategia de vacunación? El lograr mantener bajo una cadena de frío adecuada la viabilidad de la vacuna para ser aplicada a la población. Entonces, es importante entender que cada una de las vacunas tiene un criterio específico de mantenimiento de la cadena de frío, y esta cadena de frío mantenida permite que sea llevada hacia el lugar de vacunación. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es hacer como lo han hecho en otros países en donde ha sido la vacunación vertiginosa, por ejemplo, hacer centros específicos de vacunación en donde yo pueda acercarme y vacunar, es decir, no movilizo la vacuna, no pierdo la cadena de frío. Evidentemente habrá lugares que se puede hacer, otros lugares en los que no, pero eso es lo ideal, colocar centros de vacunación específicos para mantener la cadena de frío adecuada. Segundo, es tratar de movilizar la vacuna hacia los grupos vulnerables, por ejemplo, asilos de pacientes ancianos en donde tienen dificultad de la movilidad o con discapacidad. Entonces es importante tratar de acudir ahí, sí movilizar la vacuna, manteniendo la cadena de frío, pero cada una de estos análisis dependerá del tipo de vacuna que se va a obtener y cómo se debe mantener el frío y la viabilidad de la vacuna para la administración a cada uno de los pacientes. De esta disponibilidad de vacunas en el mercado internacional, bueno, nosotros lamentablemente pues no hemos tenido esa capacidad como país de gestionar con tiempo. El resultado es, y lo vemos, Colombia, Brasil, Argentina o incluso Chile, que es la estrella literalmente en esta parte del continente en modelo de vacunación. Tendremos que esperar mucho tiempo, quién sabe, de pronto hasta finales de año para tener un 50% de la población vacunada. Mientras tanto, ¿cómo afrontar casa adentro esta situación tan complicada que no permite ni tener una vida normal y tampoco tener la inoculación? ¿Cómo ve usted el panorama, doctor, de aquí a 6 meses? Complejo, porque la primera fase de vacunación o el plan piloto ha demostrado que aproximadamente estamos vacunando entre 500 y 1000 pacientes por día. Si eso traspolamos a una población de 17 millones, estaremos terminando de vacunar en el 2022 o 2023 probablemente, y por ende lo que nosotros tenemos que tratar de fomentar en la población es mantener las dos medidas más importantes de contagio a nivel mundial, que básicamente son el uso adecuado de una mascarilla, y frente a variantes con mayor contagiosidad se recomienda usar mascarillas N95 o KN95 que fortalecen un poco más la protección contra estos virus. Y segundo, mantener el distanciamiento, y dígase por distanciamiento
el tratar de quedarnos en casa en lo posible, el tratar de evitar hacer reuniones masivas, el tratar de mantener eventos en donde puedan generar procesos de supercontagios frente a variantes que pueden hacerlo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un evento grande y no voy bien protegido, la probabilidad de contagiarme frente a un grupo de supercontagiadores es bastante alto. Entonces, es importante tratar de mantenernos, no nos queda más por ahora hasta que veamos con esperanza que el proceso de vacunación va creciendo de manera progresiva en el país. Doctor David Larrategui, infectólogo y de la unidad de la Clínica Pasteur y también del Centro Universitario, le quiero agradecer su tiempo, y la recomendación final a los que nos escuchan y nos ven a esta hora es que siga con las medidas de distanciamiento, el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla y, por supuesto, evitar las aglomeraciones. Lamentablemente en Quito hemos visto que cada fin de semana hay reuniones, fiestas, conciertos, y la gente sigue respetando estas medidas, y así no hay sistema sanitario que pueda sostener en el mundo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un buen día. Gracias, doctor David Larrategui. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con otros temas y más invitados del momento.